6 de la tarde con 19 minutos estamos de vuelta. Esta es su opinión en Radio San Borja. Vamos a hablar de un libro, un bestseller en realidad, bestseller mundial. Se llama La Reconexión, sana a otros, sánate a ti mismo. Ha sido traducido a más de 36 idiomas recientemente. Además ha participado en una película, entiendo, Juan Carlos. Así es. La Living Matrix ha enseñado esa habilidad a más de 70.000 personas. Nos referimos, por supuesto, a nuestro invitado de hoy, se llama Eric Pearl. Nos va a ayudar para poder conversar con él, el traductor Oscar Kelly. Lo importante para comenzar, primero, bienvenidos a ambos, es saber qué significa la reconexión, en qué se basa el libro, Eric. He would like to know, Eric, what the reconnection is based on, briefly. The reconnection is a new level of healing that many researchers feel is here for the very first La time. reconexión es un nuevo sistema de sanación en la cual muchos sanadores están basando sus... It allows us to reconnect with our original fullness that we tend to experience in between lifetimes. Nos lleva a poder interiorizarnos con las distintas experiencias de vida que tenemos en más de una vida. Except it allows us to experience it here while in our physical form. Y de la manera en que nos lleva a comprender también la vida de sí misma. Esto es impresionante porque leyendo un poco el libro se habla de sanaciones incluso con enfermedades tan complejas y mortales como el SIDA, como el cáncer, como la parálisis cerebral, ¿no? El Alzheimer incluso, ¿no? O enfermedades que aparentemente no, bueno, que no tienen cura, digamos, ¿no? Así es, efectivamente. Sí, decía Juan Carlos, nos ayudaba un poco con el tema este de las enfermedades, ¿no? Como así se llega más bien a la curación. Bueno, hay una digamos, básicamente es un método, ¿no?, que se utiliza, un método también para ir conociendo más, que se llama sanación reconectiva, ¿no? Ese es el término, que es una frecuencia de luz e información, una frecuencia inteligente que no necesita más bien de diagnóstico médico, ¿no? It's regardless of having a traditional medical diagnosis, they seem to be very impressed, because you have to deal with the kind of diseases that are very or extremely hard to deal with. But you see, I don't have to know anything about the illnesses. Él de por sí no tiene por qué estar enterado en ningún tipo de enfermedad en sí. When I teach these seminars, Cuando enseña estos seminarios, I teach the people how to enseña a la gente cómo do the same thing with everyone. Cómo hacer lo mismo con todo el mundo. And you see, it's really about bringing the body back into a state of balance. Y se trata de traer el cuerpo humano hacia un estado de balance. Bringing it back to a level of a natural light vibration. Y a través de un estado de luz, de un punto de vibración y de equilibrio y de luz. And as they return to that natural vibration of light, y mientras se retorna a ese nivel de luz y de vibración, anything denser than that light, cualquier cosa más densa que aquella luz, which tends to include pretty much most of our health challenges, que tenga algún tipo de involucramiento con algún tipo de trato hacia el desafío de esas enfermedades, it has very little left to hold on to. No deja mucho espacio para aferrarse al análisis. So as appropriate for that person on their life course, it simply falls away. Así que cualquier cosa que haya penetrado dentro del individuo tendrá la capacidad de retirarse o irse. And healing is just that simple. Y la sanación es así de simple. And anything more complicated than that y cualquier cosa más complicada que ella is designed to sell us something. Está diseñada para darnos la idea de algo, ¿no? Perdone, ¿el doctor es de profesión médico? ¿Es aparte, cuál es la explicación científica, orgánica o a nivel bioquímico en la que se fundamentan sus métodos de sanación? Your healing methods, and they wanted to know about your career, your mainstream career. This has nothing to do with my mainstream career. Esto no tiene nada que ver con mi trabajo de bandera, de cabecera. I went home on a Thursday night thinking I was a doctor of chiropractic.
Él empezó con esto a la par de realizar su trabajo como quiropráctico. I came in on a Monday and I was something else. Y después llegó un día lunes y se convirtió en algo más. Él fue descubriendo esta habilidad, este proceso dentro de él, ¿no? Now my parents always told me that I was something else. Sus padres, a raíz de una experiencia de vida, le dijeron que había algo más, ¿no? But this is probably not what they had in mind. Pero es probablemente algo que no estaba en la mente de ellos, ni tampoco estaba orquestado en principio, ¿no? The background is that I was awakened one night by a bright light that came bursting through my eyes. El tema fue que él recibió una especie de iluminación una noche en donde él sintió que recibió este poder para poder manejar este tipo de sanación. I opened my eyes to see what it was, and it wasn't anything seemingly spiritual or metaphysical. Él abrió sus ojos ante esto y empezó a darse cuenta de que aparentemente no había nada metafísico o espiritual. It was Era just the lamp next to my bed. It had turned itself on. Es solamente la lámpara de su mesa de noche que se había prendido repentinamente. Bueno, obviamente no habrá estado bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva. Obviously you were not under the influence of any psychotropic. No, not at the time. No en ese tiempo. Lo impresionante de esto es que no solamente él puede sanar, sino también puede enseñar a sanar a otras personas. Well, I didn't think that I could in the beginning. First of all, what happened was that after that light turned itself on, I got up and I searched through the house because it felt like there were people there. I got up with a can of pepper spray, a knife, and my Doberman pinscher. Me levanté con mi cuchillo, un tubo de gas pimienta y mi Doberman pinscher para defenderme. When I finally couldn't find anyone, I convinced myself it was my imagination, and I went back to bed. But that Monday when I went into my office, 7 of my patients insisted that they were feeling people in the rooms with us, just the way I was feeling people in my homes. So this was my 12th year in practice. No one had ever said anything like this to me before. And now 7 people say it in one day. So you would think that this would have gotten my attention. Esto cautivó mi atención. Bien, me parece bien curioso que tenga tantos resultados significativos en el tratamiento, por ejemplo, del SIDA y de una serie de enfermedades que usualmente se dice que son muchas veces irreversibles en el tratamiento. Y me imagino usted como el fundador de este método de la reconexión debe tener alguna casuística, alguna estadística, y los científicos deben estar muy ávidos de saber cómo la haces, o sea, cómo logras resultados tan maravillosos, por ejemplo, en el tratamiento del SIDA, y que indudablemente ayudaría totalmente al conocimiento y al tratamiento y a la recuperación de tantos pacientes. Well, this is not just me. I've trained over 75,000 people so far how to do this work around the world. A good 15,000 of them are mainstream healthcare practitioners. Doctors, nurses, physical therapists, and another 50% of them are people with no background in healing whatsoever. And each and every person, well, let me put it to you this way. This weekend, June 1 through 3, at the Centro de Convenciones María Angola, we're going to be giving a weekend seminar. Un seminario de fin de Now semana. what happens is this. Ahora lo que ocurre es esto. On Friday night, I give a 3-hour presentation. Este viernes por la noche se dará una presentación de 3 horas. I talk about the history of the work, Hablamos the theories, the philosophy, how it evolved, cómo evolucionó, how we discovered it, cómo la the descubrimos, science. la ciencia. We bring up some live volunteers from the audience to give demonstrations of the healings. Permitimos a algunos miembros de la audiencia que participen en este proceso de sanaciones. Everyone an opportunity to feel it in your hands. Y le damos
a las personas la oportunidad que la sientan. But Saturday and Sunday is quite different. Pero el sábado y el domingo será un poco distinto. Saturday and Sunday is a real working seminar. El día sábado y el domingo será un día de mucho mayor trabajo intensivo. We demonstrate a level of the work from the stage. Se hará mucho trabajo en escena. Then we go to massage tables. Se les harán sesiones de masajes. One person lies down, one person stands up. Una persona parada y una persona We show you how to take your hands and find and feel for these frequencies. Estableceremos el trabajo de manos y las frecuencias que producen en la imposición de manos. And as you begin to access them, you see the body of the person who's lying on the table go into involuntary movements, maybe their fingers or their feet, or their eyes rapidly dart back and forth and back and forth. And you start to recognize that when you're feeling certain sensations, that you're actually bringing about a change in that person lying there on the table that everyone can see. And by the end of the weekend, I can pretty much make you two promises, which are A, you will be able to do anything and everything in the way of healing that I can do. And B, you will be able to do anything and everything in the way of healing that any human being anywhere on this planet can do. Y también podrán someterse a una cadena de lo que muchos seres humanos pueden hacer en términos de sanación. Muy interesante, ¿no? Estos eventos de sanación interesantes son totalmente gratuitos, obviamente, porque aquí llegan muchos brasileños también con el tema de la sanación y más se orienta al tema rentista que realmente la sanación real. Are you talking about the sessions, or are you talking about the seminar over the weekend? Sí, todo gratis. Sí, yes. Para que se enteren lo del público. So that the people get to know. Well, here's what we'll be doing for the people of your program. Eso es lo que vamos a hacer para They can come